Hola a todos y gracias por acompañarnos. Estamos aquí en el programa Conceptos Básicos de la Sabiduría de Kabbalah con el Rav Dr. Michael Leitman. Hola a todos. Aquí en nuestro programa tomamos un concepto cada vez de la tremenda sabiduría del Kabbalah y tratamos de explicarlo de la forma más simple para el beneficio de una persona que comienza recién a interesarse en la sabiduría de Kabbalah y así que le toque profundo en el corazón. El tema que vamos a hablar hoy día es sobre el temor. Antes de comenzar, quería compartir con usted. Yo sé que en las fuentes hay mucho escrito sobre el temor de Dios. Cuando yo escucho ese concepto de temor de Dios, tengo un sentimiento de algo muy grande. Por un lado, hay en esto un aspecto, digamos, de miedo y por otro, algún tipo de emoción de algo tan grande. ¿Cómo usted se siente en relación a ese concepto de temor a Dios? Doctor Leitman, primero que nada es difícil transmitir lo que la persona siente en ese concepto. Es algo muy interno. Y no es solamente miedo. Temor, miedo es algo mucho más que eso. No tengo lo que decir. ¿Entiendes? Es un concepto muy interno. Orián, usted dijo que no es simplemente miedo. Entonces, al nivel de palabras, yo sé que el sentido de la palabra miedo o temor está relacionado con miedo, pero no es simplemente miedo. Entonces comencemos a abrir. ¿El temor es un tipo de miedo? Puede ser, sí. Ahora, si es así, ¿qué tipo de miedo exactamente, doctor Leitman? Es el miedo que tengo. Digamos, no es que yo siento miedo como en este mundo cuando una persona tiene miedo de todo tipo de cosas, sino que más bien el temor es una sensación interna de que no estoy siguiendo la voluntad del superior. Eso es en realidad. Ahora, ¿cuál es el deseo del superior? Doctor Leitman, que hay una fuerza superior, uno único y singular, que domina todo y que nos ordena, nos arregla todos los momentos de nuestra existencia. Y necesitamos conocerlo, sentirlo, acercarnos a él. Y lo que descubriremos cuando comencemos a conocerlo, lo que vamos a recibir en nuestra emoción, a eso se le llama temor. Ahora, usted dijo al comienzo de sus palabras, el temor es cuando no voy según la voluntad o el deseo del superior. Sí. Ahora, ¿qué sentimiento es ese? Doctor Leitman, es un sentimiento interno cuando la persona entra en algún tipo de emoción, unas vibraciones internas que, por lo visto, lamentablemente no encajo exactamente con lo que la fuerza superior llamada Boré, Elohim, Dios y todo tipo de nombres, lo que este poder, esta fuerza espera de mí algo. Un comportamiento, una emoción, una actitud, y yo no exactamente le respondo. Ahora, es como que yo no estoy respondiendo a las expectativas que Dios tiene de mí. Sí. Ahora, entonces el hombre tema como que decepciona a Dios. Sí. Ahora, eso se escucha como una relación muy íntima. Doctor Leitman, sí, por supuesto, muy interna. Incluso ni siquiera hay palabras para esto. Ahora, yo veo que incluso usted, desde el primer momento de nuestro programa, es como si no encontrara. Usted me dijo que es algo interno. ¿Qué es lo que la persona siente que lo lleva a tal temblor interno? Doctor Leitman, que yo que pueda no cumplir las expectativas del Creador, que no podré hacer lo que
lo que Él espera de mí. Bueno, es como si no decepcionara a Dios. Sí. Wow, eso se escucha como algo muy elevado. Doctor Iman, pero es así. Ahora, las relaciones entre la persona y el Creador, que están basadas en el temor. ¿Qué caracteriza una relación basada en el temor? Doctor Iman, que la persona busca constantemente de qué forma puede acercarse a Dios y cómo no decepcionarlo, cómo cumplir su deseo y de estar lo más cercano posible a Él. Oren, ¿qué es lo que quiere? ¿Cuáles son sus expectativas de mí? Doctor Iman, el Creador, así lo solemos llamar. Él espera de nosotros que entendamos su intención por el hecho de crearnos y que llevemos a cabo nuestra parte. Ahora, ¿eso es algo general o eso se expresa en cada momento? Doctor Leima, es una expresión de cada momento. Ahora es como si yo, Oren, pudiera entender lo que el Creador quiere de mí, y entonces después de entender lo que quiere de mí, realmente ahora tengo en mí ese temor de poder decepcionarlo. Doctor Leima, sí. Ahora, ¿cómo puedo descubrir qué es lo que quiere antes de temer decepcionarlo? ¿Cómo puedo descubrir qué es lo que quiere de mí ahora? Doctor Ayman quiere de mí que yo sea como Él. Es sencilla. Oren, es encantador. ¿Qué quiere decir ser como Él? Doctor Ayman, ser como Él es ser bueno y benevolente. Acercarse a toda la humanidad y amar toda la creación, todo el mundo, como si yo estuviera en lugar de Dios. Ahora, entonces, ¿cómo es ese el temor en este contexto? Doctor Iman, el temor es de no poder hacer esto, y hasta qué punto yo quiera ser como Él, pero a pesar de todo, temo no poder ser como Él. Ahora, ¿en qué es lo que me va a molestar? Doctor Ayman, porque Dios es la fuerza superior que está por encima de la naturaleza y toda la naturaleza está bajo su control. Y yo en total soy una criatura tan pequeña, tan baja, que ¿cómo puedo ser como Él? Él siente todo, comprende todo, hace todo y organiza, controla toda la realidad, desde el átomo más pequeño hasta las galaxias y toda la humanidad, sobre todo. Y yo, en total, ni siquiera entiendo quién soy o qué soy. Entonces resulta que yo que quiero de alguna manera acercarme a Él, entonces entiendo hasta cuánto esto está más allá de mi poder. Ahora, entonces, ¿qué voy a hacer? Doctora Ayman, y de esto tengo ansiedad, tengo miedo de cómo ser en algo un poco parecido a Dios. Ahora, ¿un poco también es bueno para Él? Doctora Ayman, sí, también. No importa incluso hasta cuánto me parezco o llego a parecerme a Él, pero es importante que yo trate de parecerme a Él, tanto como sea posible. Ahora, entonces el temor es sobre el tema de que no voy a tratar lo suficiente,
sí, o que dice Oren, no voy a lograrlo. Doctor Ayman, si no lo voy a lograr, eso ya es demasiado. Sí, ni siquiera puedo, digamos que yo no puedo ni siquiera tratarlo. Ahora, si usted, en lo que usted dice ahora es como que Dios me da un cupón y que yo no lo voy a canjear. Es como que me está invitando, ven, Oren, crece, expándete, sé como yo. Y parece que no... No me doy cuenta, doctora Ayman, eso es seguro, que no llevamos a cabo las expectativas del Creador. Ahora, está escrito en el libro del Zohar que hay 3 tipos de temor del hombre ante Dios. El primer tipo es que no va a recibir de él castigos en este mundo. El segundo tipo, que no va a recibir castigos en el infierno. Y el tercer tipo, que una persona temerá a Dios no por los castigos que pueda recibir de él, sino porque es grande ante sus ojos. ¿Puede explicarme un poco estos 3 tipos de temor, doctor Ayman? El temor número 1 y el número 2 son aquellos que temen los castigos en este mundo o castigos en el mundo por venir. Esos son castigos que surgen del ego de la persona. Pero el tercer temor es que teme no cumplir las expectativas del Creador, que el Creador tiene de él, de no poder ser como debiera ser. Él debe ser y no alguien diferente, ni Moshe, ni Moisés, ni otro tipo de personas así especiales, sino que él mismo, hasta cuánto tiene cualidades que Dios creó para él y que no use estas cualidades de la forma correcta. Esa es en realidad su temor, su ansiedad. Ahora, quiero entender por un momento, si ya estamos hablando, ¿Dios realmente manda castigos? Doctor Ayman, no, Él no nos da castigo, nos brinda oportunidades todo el tiempo para avanzar y acercarnos a Dios. Y estas oportunidades debemos tratar de aprovechar. Y aquí está el problema. La pregunta es si conseguimos aprovecharlas o no. Y la persona piensa, le parece que no tiene tanto éxito. Y aquí está todo nuestro trabajo, todas nuestras expectativas, nuestras plegarias. Por un lado, doy gracias, agradezco al Creador por crearme como soy y no me quejo de nada de lo que Él creó en mí, porque eso realmente sería faltarle el respeto a su trabajo. Y eso por una parte. Por otro, que quiero con todas mis fuerzas cumplir con lo que se me ha asignado. Ahora, está escrito en el libro del Zohar que el temor es el primer mandamiento de todos. Sí. Ahora, ¿qué es? ¿Por qué es el temor el primer mandamiento? Doctor Ian, primero que nada, porque incluye todo lo que la persona debe hacer. Ahora, ¿qué quiere decir? Doctor Ian, en total significa que yo debo tratar de acercarme a Dios, de parecerme a Él lo más posible y solo pedir por esto y para que esto sea mi objetivo.
Oren, hay un verso, un párrafo que me gusta de Coelet que dice, al final del día todo será escuchado. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo el hombre. ¿Qué significa este versículo? Doctor Ayman, que eso es todo. Al fin del asunto es obedecer a Dios, temer a Dios, guardar sus mandamientos, porque esto es todo el hombre. Eso es todo el hombre, no hay nada más que esto. Solo llegar al temor del Creador y llevar a cabo sus mandamientos, lo que Él quiere de la persona. Oren, ¿qué es? ¿Dios quiere que le temamos? Doctor Lehmann, no es el miedo, es entender cuánto necesitamos tratar de mejorar y cambiarnos y hacernos similar a Dios. Oren, digamos, mejores desde un punto a otro. Entonces, digamos, ¿dónde yo estoy ahora y a dónde debo mejorar? Doctor Lehmann, a eso se le llama medidas de devoción, hasta cuánto la persona se hace a sí mismo similar al Creador. Por lo tanto, debemos llegar al reconocimiento de la situación actual en la que somos completamente opuestos al Creador. Ahora, ¿desde qué aspecto somos opuestos? Doctor Lehmann, opuestos en nuestras cualidades. Ahora, ¿en qué cualidades exactamente? Doctor Lehmann, en las cualidades, digamos, lo principal es la cualidad del temor. Y que queramos ser similar a Él. Ahora, para ser similar a Él, escuché antes que dijo que ser similar al Creador es ser el bueno y benevolente como Él. Sí. Ahora, el hombre fue creado con una naturaleza diferente. Si la naturaleza del Creador es ser bueno y benevolente con todos, la persona dice que está cercano solo a sí mismo. Doctor Lehmann, la persona fue creada opuesta. Oren, ¿en qué exactamente es opuesto? ¿De qué? Doctor Lehmann, de Dios. ¿De la naturaleza de su creación? Sí. Oren, es como que Dios pensara solo en hacer el bien y el hombre piensa, doctor Lehmann, solamente en hacerse el bien para sí mismo. Ahora, entonces, ¿podemos definir estos dos estatus como cualidades opuestas? Sí. Entonces, el hombre piensa solamente en sí y la naturaleza de Dios es pensar en todos y cómo hacer el bien para todos. Entonces, ¿cómo el temor comienza a levantarme de aquí a acá? ¿Dónde está el temor aquí entre estos dos? Doctor Ayman, que todo el tiempo debo revisarme constantemente hasta qué punto me acerco y me hago similar al Creador. Ahora, ¿el temor es un objetivo en sí mismo o que tiene que llevarme a algo diferente? Doctor Ayman, no es un tema. Ahora, entonces, ¿cuál es la tema, el objetivo? Doctor Ayman, la meta es la adhesión, la concordancia, hasta cuánto me hago similar al Creador. Ahora, usted dijo medidas de adhesión. ¿Hay medidas? Sí. Hay realmente, digamos, podemos decir que es como una regla en la cual debemos subir hacia la divinidad. Ahora, ¿qué es lo que mido con esta regla? Doctor Ayman, ¿hasta qué punto soy similar a él? Ahora, está escrito en las fuentes que todas están en las manos del cielo, excepto el temor al cielo. ¿Puede explicarme esto? Doctor Ayman, que el miedo de los cielos es verdaderamente lo que el Creador le dio al hombre y que no presiona al hombre, sino que le permite, le da a la persona el anhelo por esto, que hacerse similar al Creador. Ahora, ¿qué quiere decir que no presiona? Doctor Ayman, no exige esto de forma directa. Ahora, entonces, ¿qué? Doctor Ayman, la persona debe desarrollarse y alcanzar un estado en el que quiera hacerse similar al Creador. Y entonces, cuando haga todo tipo de acciones que lo influyan de forma tal para hacerse similar como él. Ahora, ¿cómo el estudio de la Kabbalah ayuda a la persona a desarrollar el temor?
Doctor Eman, a través del estudio de la Kabbalah, atraemos de arriba del Creador, de las alturas, una fuerza especial que nos corrige. Oren, ¿qué es lo que arregla en mí? ¿Qué es lo que corrige en mí? Oren, ¿qué es lo que corrige? Las cualidades de la persona. Oren, leí en la Kabbalah que hay 2 etapas principales en el desarrollo espiritual de una persona. Una etapa es el temor y la segunda etapa es el amor. Doctor Iman, sí. Ahora, entonces metamos en la imagen el amor. ¿Dónde el amor está en relación con el temor? Doctor Iman, deben ir juntos, aunque no nos parece que sea posible que haya una gran distancia entre ambos, incluso que sean opuestos, pero necesitamos llegar a una situación donde tanto el temor como el amor trabajen ambos para hacernos similar con el Creador. Bueno, entonces explíqueme, ¿son como 2 piernas con las cuales avanzo? Sí. Explíqueme, por favor, cuál es la pierna del temor y cuál es la pierna del amor. Doctor, la pierna del temor, digamos que es el pie izquierdo, y la pierna del amor, digamos, es la derecha, y así camino hasta llegar a pegarme, a adherirme al Creador. Oren, ¿son emociones que debo activar en mí? Sí. Entonces, el sentimiento del temor, hablamos ya mucho esto, que no voy a responder a las expectativas o poder acercarme. Entonces, ¿cuál es la emoción del amor? Doctor Ayman, que sí quiero acercarme a él, aferrarme a él, hasta tal punto que no haya distancia entre él y yo. Ahora, ¿qué es lo que sentiré cuando esto comience a pasarme? Doctor Ayman, sentiré que hay en mí las mismas cualidades como en el Creador y que seré similar a Él en todo y que no habrá distancia entre nosotros. Oren, entendí que en la Kabbalah se hablan de los mundos superiores, eternos. ¿Dónde está el temor en relación con esos mundos? Doctor Ayman, el temor es la misma fuerza que constantemente me despierta a acercarme al Creador. Oren, ¿y dónde están los mundos? Doctor Ayman, los mundos es la distancia entre nosotros. Ahora, ¿dónde están esos mundos que dicen que son superiores? ¿Dónde están? Doctor Ayman, se encuentra en las emociones de la persona. Ahora, ¿realmente dentro de mí? Sí. ¿Cómo las encuentro? ¿Cómo los encuentras? Por el hecho de que buscas acercarte a Elohim, a Dios. Entonces, comienza a estar cada vez más claro hasta cuánto estás con Él, en cuántos grados, etapas estás, si estás lejos de ser similar a Él. Ahora, en descubrir la distancia, ¿es bueno o malo? Doctor Ayman, esa es la verdad. No importa si es bueno o malo, pero eso ayuda a la persona a dar pasos más claros. Ahora, expongamos el punto de vista. Digamos que más y más personas en el mundo, de todas las naciones, lograrán avanzar a ese temor correcto. ¿Cómo esto afectará a nosotros como especie humana? Doctor Ayman, sabremos cuál es la verdad, a qué debemos llegar todos, cómo debemos acercarnos unos a otros y cómo nosotros, en el acercamiento entre nosotros, también nos acercamos a Dios. Oren, ¿por qué? ¿Por qué qué? Oren, ¿por qué si nos acercamos unos a otros también nos acercamos a Dios? Doctor Ayman, porque con esto simplemente nos acercaremos a la verdad, a la fuente, a nuestra fuente, a
a nuestro centro. Ahora, usted puede imaginar un mundo en el cual cada persona camine con este temor interno que no pueda ser bueno y benevolente como Dios. ¿Qué tipo de mundo es? Es algo completamente diferente. ¿Es posible imaginar algo así? Doctor Eman, sí, es como una persona hoy día piensa en sí mismo, hasta cuánto va a ganar, si va a tener salud, si va a triunfar en todo tipo de cosas. Así cada uno se da vuelta en su vida, a pesar de que es necesario hacer todas las cosas para mantenerse a sí mismo, a su familia, pero el propósito principal de su existencia es acercarse a Dios. Ahora, ¿en qué es lo que nos dará si nos volvemos un poco más como Él? ¿Qué nos dará? Doctor Ayman, nos dará una sensación de que Él existe en el mundo, que es completamente bueno y que Él alcanza la esencia del mundo y la verdad en la vida. Y eso es todo. Ahora, en esos últimos minutos conectó la palabra temor con la verdad. ¿Cuál es la relación entre ambos? Doctor Iman, es lo mismo, por así decirlo. Si la persona alcanza el temor, a través de esto logra la verdad. Ahora, desgraciadamente, nuestro tiempo está llegando al final. Quiero comenzar a resumir. Usted me enseñó cosas hermosas y muchas. ¿Cuál es la definición más simple que usted me puede dar? Cuando hablan de la Kabbalah del temor, ¿a qué se refieren? ¿Qué es el temor? Doctor Iman, el temor es que yo aún temo de no ser similar al Creador. Ahora, ¿qué es lo que me desea a mí de corazón a corazón? Como una persona que comienza ahora a interesarse en la Kabbalah en relación a este concepto de temor. Doctor Lehman, saber que la meta de la vida de la persona es alcanzar, si no es en esta vida, entonces en la próxima encarnación, y a pesar de todo llegar a hacerse similar a Dios. Muchas gracias, Rob Lightman. Fue maravilloso. Gracias. Gracias también a ustedes que estuvieron con nosotros. Conceptos básicos de la sabiduría del Kabbalah, el temor. Hasta la próxima vez. Todo lo mejor.